También va a servir también de apoyo a Sergio Castaño. Él es profesor de la Universidad de Valladolid. Él es doctorado en integración europea y es, bueno, digamos, nuestro experto en política internacional, habitual tertuliano también del programa que presento y dirijo, Cuestión de Prioridades. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de que sean los alumnos los que os formulen las preguntas, eres profesor y estás muy en contacto siempre con tus alumnos, me consta, hay esa lejanía de los jóvenes con todo lo que es Bruselas, las instituciones europeas. Bueno, en primer lugar, también quería agradecer poder compartir esta mañana con compañeros de la mañana, compañeros del prime time, con mis alumnos. Todo un placer estar aquí todos juntos. Y hablando de la cercanía de los jóvenes o no hacia el Parlamento Europeo, el conocimiento de la universidad, yo creo que lo tenemos claro. Hay muchas asignaturas que se centran en la Unión Europea. Vamos marcando el camino de cuál es la realidad, de cuál es el futuro. Hoy en día, todos los Estados miembros de la Unión Europea han cedido prácticamente el 50% de sus competencias a la Unión Europea. Las grandes decisiones se toman en Bruselas, pero es verdad que muchas veces los medios de comunicación se centran más en la política nacional, en el debate cercano, en lo que nos llama la atención, en lo que dice el representante del Partido Popular, lo que dice el representante del Partido Socialista, y nos olvidamos que el margen de maniobra que puede tener Pedro Sánchez, que tuvo Zapatero, que tuvo Rajoy, cuando Zapatero trató de enfrentarse a la Unión Europea y decir no voy a seguir la línea que me están marcando desde Bruselas y vamos a tratar de solventar la crisis con nuestras propias medidas, Zapatero tuvo que dimitir. Cuando llegó Rajoy y dijo vamos a bajar impuestos y la situación económica de España va a cambiar, Luis de Guindos tuvo que salir rápidamente y cambiar todas esas propuestas que se habían marcado en la campaña electoral y subir impuestos. Y ahora mismo estamos en una situación similar, en la que ningún gobierno, ya hablo de España, pero podemos irnos a Francia, como Marine Le Pen ha ido modificando y suavizando su discurso antieuropeo, como Giorgia Meloni comenzó en Italia, con Fratelli d'Italia, hablando de un partido que también iba a situarse en una posición totalmente opuesta a lo que se marcaba desde Bruselas, y como el discurso de Giorgia Meloni se va suavizando y ahora mismo ya nadie habla en Italia de un antieuropeísmo, o el mismo Víctor Orbán cómo se va plegando a las decisiones que llegan desde Bruselas. También hay que resaltar el caso de Grecia, por ejemplo. No sé si recuerdan, algunos son bastante jóvenes, aunque no han pasado tantos años, cuando Varoufakis se presentó en vaqueros y con una cazadora de cuero a discutir en Bruselas, y Varoufakis tuvo que abandonar el gobierno griego. Fueron muy pocos los días que estuvo como ministro, porque esa postura agresiva hacia Bruselas es imposible. De modo que quizá no se está transmitiendo tanto la relevancia, pero en cuestiones económicas es Bruselas quien toma las grandes decisiones. Aquí simplemente debatimos toda la legislación que se marca en Bruselas. Aquí se debate, pero al final las directivas sí que se pueden modificar, pero los reglamentos se tienen que cumplir a rajatabla, y eso es lo que debemos tener claro. ¿Cómo conectar con los ciudadanos más jóvenes? Pues en la universidad, como estaba comentando, tenemos muchas asignaturas donde nos centramos en la relevancia de la Unión Europea. Quizás desde los medios de comunicación sea donde haya que insistir un poco más, pero entiendo que al medio de comunicación lo que le interesa es el debate y lo que tenemos en el día a día, no un debate en un hemiciclo donde tenemos 27 idiomas y 27 países reclamando por sus... Yo ahí matizaría algo, que con los medios de comunicación cada vez le damos más espacio. El modelo que hay ahora mismo es la OTAN, y lo hemos visto en la Cumbre de Madrid en el mes de junio, como la OTAN, que en tiempos de Donald Trump parecía que se estaba difuminando, y Donald Trump criticó mucho a los países europeos que no contribuyeran lo suficiente al mantenimiento de esta estructura militar. Hemos visto cómo hemos tenido que recurrir una vez más a la OTAN para hacer frente a esta realidad. Es cierto que a raíz de la pandemia, a raíz de la guerra, a raíz del Brexit también, que no hay que olvidarse que el Brexit es un punto de inflexión, el resto de Estados miembros de la Unión Europea nos hemos ido dando cuenta de que hay que reforzar esa unidad, y una unidad no solo en aspectos económicos, que es donde hemos estado trabajando en todos estos años, sino también en cuestiones militares y en cuestiones de dependencia energética y de dependencia de muchos productos básicos. Hablábamos antes de agricultura. ¿Por qué existe la PAC? Precisamente para evitar esa dependencia de terceros países. Pero si no se actúa de forma conjunta, si no se interviene, como sucedió en Siria, cuando empieza la guerra,
Estados Unidos, los países de la Unión Europea apoyan a la oposición, no se sabía muy bien que era la oposición, y automáticamente Putin dice vamos a medir, y apoya al régimen de Bashar al-Assad. Nadie dice nada. Europa se centra en acabar con el Estado Islámico, y una vez que el Estado Islámico está debilitado, se deja que Putin defienda a Bashar al-Assad. Putin, ante esta situación y ante la situación de Crimea, dice vamos a seguir avanzando. Pero se nos olvida la historia muchas veces, y allí está el gran problema. ¿Qué hizo Hitler? Hitler fue midiendo también, y a Hitler se le fue concediendo, hasta que continuó avanzando y llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Si se actúa como está actuando la Unión Europea, con cabeza, sabiendo que no se puede ir al enfrentamiento directo, que tiene que ser Ucrania quien defienda su propio territorio, que hay que imponer sanciones. Lógicamente, ¿hasta qué punto dañan esas sanciones a Rusia y hasta qué punto nos dañan a nosotros mismos? Porque ahora mismo, por ejemplo, aquí estamos a 19 grados. Yo estoy bastante fresco. No sé si alguien tiene frío, pero esa es una de las consecuencias que estamos pagando y que vamos a pagar nosotros durante este invierno, probablemente durante muchos inviernos. ¿Estamos dispuestos a pasar el invierno con un poco de frío y a tratar de reforzar la posición de Europa con respecto a Rusia, evitar esa dependencia del gas? Alemania estaba ya inaugurando el Nord Stream 2 para que el gas llegara de forma directa hasta Alemania. Había una dependencia clara energética. Todo eso hay que evitarlo. Y entra dentro del juego actual, de la guerra híbrida, que va mucho más allá del enfrentamiento directo y en donde juegan un papel fundamental todos estos aspectos. Vamos a ir avanzando porque hay muchas preguntas, vamos a ir caldeando el ambiente, dices que tienes frío, vamos a subir la temperatura. Un asunto que desde luego preocupa mucho a todos los jóvenes es el empleo. En todas las crisis económicas siempre sois... Pedir prórroga. 30 segundos que nos tenemos que ir a publicidad. Tengo a mis alumnos muy preocupados por el empleo juvenil y a mí también muy preocupado porque yo tengo que en muchos casos ayudarles a encontrar prácticas, a empezar a dar ese primer paso dentro del mundo laboral y realmente cuesta. ¿Por qué no hay un programa directo? Y quizá, hablaba María de la burocracia, ¿por qué no es más sencilla la burocracia para que las empresas puedan ofrecer prácticas remuneradas? Hay veces que se comenta, es que los ninis, aquí no hay ningún nini, aquí tenemos estudiantes de grado, de posgrado, con doble grado, con máster, que terminan el máster y que están preocupados en dónde voy a trabajar, qué va a ser de mi vida. Hablan idiomas, han viajado por el mundo, están mucho más preparados que lo que estábamos nosotros hace 20 años y sin embargo no encuentran las mismas oportunidades. ¿Por qué no se facilitan esos programas desde la Unión Europea? Hablábamos de que hay que acceder a una página web, pero que esa página web sea ágil, que las empresas puedan encontrar la financiación para ofrecer esas prácticas remuneradas, que sea el primer paso para que un estudiante, cuando está finalizando su grado o cuando está terminando su máster, encuentre una gran oportunidad de trabajar en una empresa y no de ser funcionario, sino de tener ese primer paso, de conocer cómo funciona una empresa, de aprender y a partir de ahí tener sus oportunidades laborales, que puedan ser, si quiere quedarse aquí en Castilla y León, en Castilla y León, si quiere ir a Madrid, a Barcelona o a Ámsterdam, que vaya donde quiera, pero que encuentre esas oportunidades. Sergio, y no queda muy claro. Muchas gracias, José Luis. Que el tiempo, la publicidad manda. Nos vamos a unos consejos publicitarios y a la vuelta seguimos hablando de más temas que interesan a los jóvenes, cambio climático.